Buenas noches, licenciado y compañeros. Somos el grupo B2 y les vamos a hablar del tema Estados Financieros Consolidados, NIF 10. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los requerimientos de contabilización. Y la norma nos dice que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Esto significa que al consolidar, todas las empresas del grupo deben usar los mismos criterios contables, por ejemplo, para depreciación, reconocimiento de ingresos, provisiones, entre otros. Si una subsidiaria usa políticas diferentes, estas deben ajustarse para que todo el grupo reporte de manera coherente. La norma también nos habla que la consolidación de una participada comenzará desde la fecha que el inversor obtenga el control de la participada y va a cesar cuando pierda el control sobre esta. La consolidación va a comenzar desde el momento en que la empresa matriz obtiene el control efectivo de la subsidiaria, es decir, puede dirigir sus políticas financieras y operativas. Y la consolidación va a terminar cuando la empresa pierde ese control, ya sea por venta, liquidación o pérdida de influencia dominante. También nos habla de que los párrafos B86 y B93 establecen guías para la elaboración de los estados financieros consolidados. Estos párrafos van a formar parte del anexo de la NIF 10 y brindan orientación detallada sobre cómo aplicar el método de consolidación, de cómo eliminar las inversiones de la matriz en las subsidiarias, de cómo eliminar transacciones intragrupo, por ejemplo, ventas entre la matriz y la subsidiaria, y cómo tratar las participaciones no controladas, es decir, la parte de una subsidiaria que no pertenece a la matriz. La norma en el párrafo 22 nos empieza hablando sobre las participaciones no controladoras e indica que cuando la controladora elabora sus estados financieros consolidados, debe incluir las participaciones no controladoras dentro del patrimonio, ya que presentan parte del capital de las subsidiarias, pero debe presentarse por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Lo que busca la norma es que haya transparencia y claridad para que los usuarios de los estados financieros puedan distinguir claramente entre el patrimonio que le pertenece a los propietarios de la controladora y lo que le pertenece a otros accionistas no controladores del grupo. ¿Cómo deben contabilizarse los cambios en la participación de una controladora en una subsidiaria cuando no se pierde el control? En este caso, deben contabilizarse como transacciones de patrimonio, como operaciones realizadas con los propietarios en su calidad de tales. ¿Qué significa esto? Que cuando una controladora cambia su participación en la subsidiaria pero no pierde el control sobre ella, entonces este cambio no se trata como una ganancia o pérdida en el estado de resultados. En cambio, se trata como una transacción de patrimonio. Buenas noches. Una controladora puede perder el control de una subsidiaria en dos o más acuerdos o transacciones. Sin embargo, algunas veces las circunstancias indican que los acuerdos múltiples deben contabilizarse como una transacción única. Para determinar si los acuerdos deben contabilizarse de esta manera, una controladora considerará todas las cláusulas y condiciones de dichos acuerdos y sus efectos económicos. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. También debe reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria o a esta. Esa participación conservada se medirá nuevamente el valor en la fecha en que se pierde el control y se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero, esto de acuerdo a la NIF 9, o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto si procede. También debe reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Entonces, si una controladora pierde el control de una subsidiaria, la primera contabilizará todos los importes anteriormente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria sobre la misma base que se habría requerido si la controladora hubiera dispuesto los activos o pasivos relacionados.
Determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si es una entidad de inversión, incluyendo su propósito y su diseño. El propósito de negocio sea invertir únicamente para apreciación del capital o ingresos de inversiones, tales como dividendos, intereses o ingresos por alquiler. Pues la entidad puede presentar su negocio como que proporciona inversiones a medio plazo para la apreciación del capital. La estrategia de salida. Una característica que diferencia a una entidad de inversión de otras entidades es que la primera no prevé mantener sus inversiones de forma indefinida, las mantiene por un periodo limitado. Las ganancias procedentes de inversiones. Una entidad no está invirtiendo solamente para la apreciación del capital, ingresos o inversiones. Si la entidad tiene como objetivo obtener otros beneficios, pues puede ser que los pueda obtener por las partes no relacionadas con la participada. La emisión del valor razonable. El uso de valor razonable da lugar a la información más relevante, que por ejemplo la consolidación de sus subsidiarias o la utilización del método de la participación para las participaciones en asociadas o negocios conjuntos. Características típicas de una entidad en una inversión. La ausencia de una o más de las características típicas no inhabilitan necesariamente a una entidad para clasificarla como una entidad de inversión, pero sí requiere que tiene un juicio adicional para determinar si la entidad entra como una inversión. Número 1. La entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar su riesgo y maximizar los rendimientos. Número 2. Una entidad de inversión tendría varios inversores que podrán tener en común sus fondos para acceder a servicios de gestión de inversión y oportunidades de poder invertir, ya sea de forma individual. Y número 3. Una entidad de inversión tiene varios inversores que no son parte relacionada de la entidad, tal como lo define la NIF 24, u otros miembros del grupo que contiene la entidad. Y número 4. La entidad de inversión es habitualmente, pero no se requiere que lo sea, una entidad legal puede ser separada. Excepción a la consolidación. La NIF 10 establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Sin embargo, introduce una excepción para las entidades de inversión, que no están obligadas a consolidar las subsidiarias que controlan. En lugar de consolidarlas, una entidad de inversión debe medir sus inversiones en subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados, siempre que cumpla con ciertos criterios. Los requisitos para ser una entidad de inversión es que deben de obtener fondos de uno o más inversionistas para proporcionarles servicios de inversión. Su único propósito es obtener rendimientos de capital invertido y evalúa el rendimiento de sus inversiones sobre la base del valor razonable. Un pequeño ejemplo de esto es que la empresa X controla varias empresas, pero su única actividad es invertir en ellas con el objetivo de generar rendimientos para sus inversionistas. Como cumple con los requisitos de la entidad de inversión, la empresa X no consolida estas empresas en sus estados financieros. En su lugar, reconoce las inversiones al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a NIF 10. Buenas noches. En el apéndice A nos brinda ciertas definiciones importantes como los estados financieros consolidados. Estos estados financieros deben de ser de un grupo, es decir, los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujos de efectivo de la controladora y de las subsidiarias se presenten como que si se tratase de una sola entidad económica. También nos brinda la definición de control de una participada. Aquí prácticamente el inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a ciertos rendimientos de la empresa. También tenemos la definición de grupo. El grupo pues es una controladora y todas sus subsidiarias. También tenemos la participación no controlada. Esto es cuando el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Dentro del apéndice B tenemos la evaluación del control. Hay que considerar 3 factores importantes, que es el poder, la exposición y la capacidad. También tenemos el propósito y diseño de una participada. Aquí pues el inversor considerará el propósito y el diseño de una participada para considerar aspectos relevantes. Tenemos el poder, cuando un inversor debe tener derechos existentes. También las actividades relevantes y dirección de las actividades relevantes. Aquí prácticamente son las actividades financieras y de operación de la entidad. Continuando con la exposición, voy a explicar un caso práctico. La empresa Grupo 4 S.A. posee el 70% de las acciones con derecho a voto de Tecno S.A., además de la participación mayoritaria. Grupo 4 nombra a la mayoría del directorio de Tecno y decide sobre sus operaciones clave. El análisis según NIF se va a aplicar los 3 criterios de control que establece la NIF 10.
tenemos como número 1 poder sobre la participada. En este caso es un sí, ya que nombra la mayoría del directorio y toma las decisiones clave. Tenemos como número 2 exposición a rendimiento variable. Este también es un sí, ya que tiene el 70% de participación en las utilidades o pérdidas. En el número 3 tenemos capacidad de influir en rendimientos. Este también es un sí, ya que su poder le permite afectar los rendimientos de Tecno. En conclusión, Grupo 4 controla Tecno y debe consolidar sus estados financieros. ¿Qué implica consolidar? Grupo 4 deberá combinar activos, pasivos, ingresos y gastos de Tecno en los suyos. Eliminar operaciones intercompañía, por ejemplo ventas entre ellas. Reconocer la participación no controlada, que es el 30% en el patrimonio y resultados del grupo. Tenemos en el resultado los estados financieros consolidados, que Tecno tiene activos por 1 millón, pasivos por 600,000 quetzales, patrimonio por 400,000 quetzales y una utilidad del año de 100,000 quetzales. Grupo 4 consolidará sus activos más el millón que tiene activos en Tecno y sus pasivos más los 600,000 quetzales que tiene Tecno. Reconocerá la participación no controlada por el 30% de los 400,000 quetzales que tenemos en patrimonio. Esto nos da un igual de 120,000 quetzales en el patrimonio, en la participación no controlada. También se debe reconocer los 70,000 quetzales de utilidad, que estos son el 70% de los 100,000 quetzales de la utilidad del año. Y los 30,000 quetzales como utilidad atribuida a la participación no controlada. Este caso refleja cómo la NIF 10 no se basa solo en la capacidad de acciones, sino en la capacidad de dirigir y beneficiarse de la entidad participada. Esto quiere decir que si existe un control, se debe consolidar. Continuando con el tema, las normas relacionadas con la NIF 10 son las siguientes. La NIF 3, combinaciones de negocios. Están estrechamente relacionadas, ya que la NIF 10 establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, mientras que la NIF 3 trata sobre la medición de estos. NIF 9, instrumentos financieros. Estas normas se relacionan porque la NIF 10 utiliza la NIF 9 para la medición y reconocimiento de instrumentos financieros que forman parte de los estados financieros consolidados. NIF 11, acuerdos conjuntos. La NIF 10 exige revelar información sobre el grado de control que una entidad tiene sobre sus subsidiarias y la NIF 11 requiere revelar información sobre la naturaleza y alcance de los acuerdos conjuntos en los que participa una entidad. NIF 13, medición del valor razonable. La NIF 10 determina qué entidades se consolidan y la NIF 13 define cómo medir el valor razonable de los activos y pasivos de estas entidades consolidadas. También tenemos la NIF 24, información a revelar sobre partes relacionadas, la que nos indica que una entidad de inversión presentará de forma interna información sobre el valor razonable al personal clave de la gerencia de la entidad, tal como se define en esta norma. Esta fue nuestra presentación sobre la NIF 10. Gracias por su atención.